Un gusto saludarles, maestras y maestros, y estarles acompañando nuevamente en este proceso en su formación como doctores en educación. Vamos a comenzar con la presentación de nuestra materia, teorías contemporáneas de la educación, con el objetivo de la materia, que básicamente está encaminada en poder identificar las principales teorías del proceso de enseñanza-aprendizaje, analizar las orientaciones y corrientes pedagógicas más representativas en el campo de la enseñanza para la aplicación de un diseño de proyecto pedagógico orientado más que todo a la acción educativa. Bajo el objetivo de nuestra materia, pues bueno, establecimos tres actividades. Primeramente, la reseña crítica, que tiene un porcentaje del 30%, la presentación digital, que es un 50%, y el foro de participación. Nuestras sesiones vamos a estarlas trabajando los días viernes de 7 a 8 de la noche. El día de hoy, pues, es la primera sesión y la siguiente semana sería la segunda. Tomando como punto de referencia nuestro objetivo y la actividad, pues diseñamos, como siempre les hemos acompañado, hemos hecho un proceso instruccional donde, pues bueno, presentamos la unidad temática, agregamos una cápsula informativa sobre el contenido, al mismo tiempo, pues agregamos información relevante en ello y recursos que pudiésemos utilizar, como en el caso de los videos que nos ayudan básicamente a ir solidificando la información. Con esta información que nosotros subimos, vamos a hacer la actividad, vamos a realizar la lectura de estos dos textos, primeramente del documento número 1, que es de la teoría general a la enseñanza en el aula. La lectura número 2, teorías del aprendizaje en el contexto educativo. Con estos dos documentos vamos a elaborar esta actividad que tenemos de la reseña crítica. Nuestra fecha de entrega pues sería el día de mañana. Recuerden que la información que nosotros subimos a la plataforma fue desde el pasado 7 de septiembre. En esta reseña vamos a establecer una estructura específica que sería el título, que está relacionado al contenido de las lecturas. Es ahí donde nosotros vamos a construir uno. Nos vamos a ir a la introducción, que serían datos generales de la lectura. También en el desarrollo, que sería el resumen, vamos a subrayar, y vamos a pasar esta información que nosotros subrayemos al texto, ¿sí? A lo que se refiere a la reseña. Posterior a ello, vamos a construir ya nuestro juicio valorativo, la actividad como tal de la reseña está oscilando entre 8 cuartillas para que ustedes lo tomen en cuenta, ya trabajando lo que es la presentación, ¿sí? Hemos agregado por ahí un tutorial que ustedes pueden utilizar para construir nuestra reseña. Nos dice y nos trae una nota que nosotros podemos modificar el tamaño de la fuente, si lo consideramos prudente, el tamaño, la fuente, el interlineado, bueno, todos los elementos que ustedes consideren que se deben de ajustar, pues lo podemos hacer, no tenemos ningún inconveniente en ese sentido para que ustedes lo ajusten. Ok, les escuchamos por ahí, maestras, maestros, sus dudas, sus comentarios específicamente de esta actividad. Gracias.
Buena tarde, maestra. Gracias por su comentario. ¿Alguien más de las maestras, de los maestros, algún comentario, alguna duda? Vamos a hacer, tomando en cuenta la participación de la maestra y a lo mejor también sabiendo que ahorita están en un proceso de fiestas patrias y tomaron su descanso el día de hoy y el día lunes, y a lo mejor pues tengan por ahí un espacio. Algunos, otros, pues estarán en sus escuelas pues haciendo pues actividades en referencia a esta celebración, que tenemos en puerta, ¿no? Entonces, vamos a hacer una modificación en la fecha de entrega, vamos a tomar como punto de referencia el 20. Entréguenme esta primera actividad de las fichas el 20 de septiembre, que sería la próxima semana, ¿sí? Que sería el próximo viernes. Y la participación del grupo, del foro también el día 20, ¿sí? Del primer foro y esta actividad. Nada más que en la segunda actividad, si no podríamos modificar la fecha, porque a nosotros nos solicitan las calificaciones como máximo 30. Y si yo les junto, por ejemplo, esta actividad y la siguiente, pues es demasiado, ¿no? En su grupo habemos 63 compañeros, entonces la verdad se complica para mí revisarles sus trabajos. Entonces, esta primera actividad la entregaríamos el 20, el foro y la actividad. La segunda actividad sí respetaríamos la fecha, que sería el 28, para no tener ningún problema. ¿Algún comentario? ¿Alguna duda, maestras, maestros? Muy amable, maestras. Okey. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito sobre la actividad número 2. Esta actividad 2, lógicamente, bajo el objetivo de nuestra materia que estamos trabajando, teorías contemporáneas de la educación. Por ahí agregamos nuevamente una cápsula de las unidades temáticas, información relevante sobre lo que son los modelos pedagógicos, videos que también les pueden ayudar a ustedes. La intención es de que los puedan revisar y puedan, pues, más que todo, apropiarse de la información que ahí nosotros estamos considerando que es factible para su formación, a partir, lógicamente, del objetivo de nuestra materia. Por ahí agregamos la lectura número 3, que es enseñanza de las matemáticas y de las TIC. También la lectura número 4 son modelos. Sí, maestra, ¿me escucha?
A usted, maestra, por compartir. Sí, pues bueno, de eso se trata, ¿no? Que los documentos, que nosotros accedemos a ellos, nos lleven a tener una mirada distinta y que estos los pongamos en práctica, ¿no? De eso se trata. Y es por ello que consideramos la lectura número 4 que son modelos para el diseño curricular, la lectura 5 la revisión de las teorías del aprendizaje más sobresalientes en el siglo XX, textos y también con las diferentes unidades temáticas que nosotros estamos revisando. Vamos a hacer una presentación digital, el valor de la misma va a tener el 50%. En, estas, eh, en esta actividad, maestras y maestros, vamos a considerar de las diapositivas, debemos de explicarlos. Pensemos que si en este momento yo presentara una diapositiva sobre la definición de estrategias, ¿qué es una estrategia? ¿No? Que vamos a tomar en consideración que una estrategia pues es el ajuste que nosotros podemos utilizar como docentes para facilitar el aprendizaje del alumno y lograr el objetivo de la disciplina en la cual estamos atendiendo. Entonces, a partir de lo que yo estoy mencionando, voy a presentar una diapositiva. Entonces nos dice que vamos a presentar alrededor de 25 como máximo. Podemos excedernos, perdón, podemos agregar más, sí, pero no excedernos en el sentido de poner, no sé, 30, 40, 50, yo creo que no, pero como mínimo sí, ¿por qué pusimos esta cantidad? Debido a que son varias lecturas y cada una de estas pues tiene pues información pues relevante. Y recordemos bien que dentro de las diapositivas, por ahí yo les agrego una estructura, pues debe de tener animación, debe de tener una portada, un cuerpo, las conclusiones, las referencias, pues, y todo esto que nosotros hemos manejado, ¿no? Las imágenes, todos estos elementos que componen la presentación digital y también debemos de tener, pues, un audio, ¿sí? La presentación digital, para que lo tomen en cuenta, con audio, para que ustedes lo puedan presentar, o sea, es explicar su diapositiva, ¿sí? Podemos utilizar Prezi, que nos da oportunidad de grabar audio. Podemos trabajar también con Genially, también con Canva y también con lo que es PowerPoint. ¿Sí? Genially, Canva, Prezi son herramientas gratuitas que no se requiere hacer ningún aporte económico, no nos solicita que trabajemos con el premium, que ahí sí se requiere que hacer el pago. No, en esta ocasión no estamos tomando en cuenta eso. Y en caso, si ya tenemos preestablecido pues PowerPoint, pues hagámoslo desde ahí. Remarco, no necesariamente nosotros vamos a presentar video, porque no estamos solicitando video, estamos solicitando una presentación digital con audio, o sea, explicar su diapositiva. ¿Sí? ¿Dudas y comentarios sobre ello? Maestras, maestros, ¿sí le escuchamos, por favor? No, no es necesario, maestra, que nos veamos, no, solo el audio. Le escuchamos, por favor. Le escuchamos, por favor.
¿Alguien levantó la manita? Sí. Ujú. ¿A usted, maestra? ¿Alguien más de las maestras, de los maestros que tenga alguna duda, algún comentario? Alguien levanta la mano, pero hay que desactivar el micrófono, por favor. ¿Nadie más? Ok, entonces vamos a construir las diapositivas con los textos que vamos a revisar y vamos a leer, ¿sale? Tomando en cuenta que podemos utilizar cualquier herramienta que nosotros nos ayude a dar a conocer el contenido, de eso se trata, ¿no? Recuerden, ahí nos dice, "Oh, pero oiga maestro, ¿y cómo vamos a trabajar el audio si nos dice que debemos de presentarlo en PDF? Pueden subir sus diapositivas, por ejemplo, este, Genially da la oportunidad de copiar el link. Canva de la misma manera. Entonces ahí no se requiere el PDF. Lo que es Prezi también nos da esa oportunidad de poder copiar el link. Solo en el caso de PowerPoint, ¿qué podemos hacer entonces en ese sentido? Bueno, subirlo a nuestro Drive y a partir de ahí, pues lógicamente copiar ese link, pasarlo en una hoja de Word, convertirlo en PDF y subirlo. Pero no se preocupen, maestras y maestros. Si ustedes solo lo suben a su Drive y copian el link y lo pasan a la plataforma, no pasa nada, ¿no? Entonces, para que no nos vayamos a estresar que a fuerza tenemos que ponerlo en PDF, porque si no, pues lógicamente estaríamos perdiendo el audio y la animación de las diapositivas. Y lo que nosotros queremos es escucharles y queremos ver el contenido también con este proceso de animación que podemos hacer dentro del desarrollo de la actividad, ¿sí? Para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Para que no se preocupen que necesariamente tiene que ser en PDF, no, no es como un factor determinante para no subir la actividad y presentarla de una manera, pues, con animaciones y audio. Ok, entonces, hablar de las teorías contemporáneas, los enfoques para la educación de este siglo XXI, nos lleva a revisar más que todo las adaptaciones que actualmente se han hecho en este contexto educativo, ¿sí? Las teorías son fundamentales para poder comprender y abordar la educación de manera positiva, ¿sí? Para poder ofrecer marcos conceptuales que guíen más que todo la práctica docente, ¿sí? Y promuevan el desarrollo integral de quienes, de nuestros alumnos. Las teorías contemporáneas del aprendizaje se van a centrar en comprender cómo las personas, los estudiantes, adquieren el conocimiento y cómo este conocimiento es interiorizado y, y se va a transformar, ¿sí? Y se va a aplicar en diferentes contextos. Estas teorías abordan cuestiones como la interacción social, la observación, los estímulos y la construcción del conocimiento y se destacan desde un ámbito de las corrientes como el constructivismo, el cognitismo, el conductismo también, que ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo se produce el aprendizaje y cómo puede ser facilitado de manera efectiva para el alumno. Por ejemplo, este paradigma constructivista que nos encamina y que nos dice que es una corriente pedagógica que hace énfasis en la construcción y la activación del conocimiento por parte del alumno. La teoría, como tal, nos dice
que es un proceso personal y contextual en el cual el sujeto construye de manera significativa a partir de las experiencias previas y de la interacción en su entorno. Los docentes adoptan este enfoque como facilitadores del aprendizaje desde las experiencias significativas que van a permitir que el alumno construya su propio conocimiento y comprendan su relación con el mundo que les rodea. Podríamos hablar también de un paradigma crítico social que va a focalizarse en esta relación entre la educación y la sociedad, que busca analizar y transformar las estructuras sociales para poder promover la justicia y la equidad en la educación. Esta corriente pedagógica reconoce que el sistema educativo refleja, ¿sí?, y hace mucho énfasis sobre las desigualdades sociales y más que todo aboga por una educación crítica que cuestione las normas, que promueva la participación activa de los estudiantes, de nuestros alumnos, en esta transformación de su entorno. Entonces, en ese sentido, vemos que los docentes adoptan este enfoque para buscar y poder empoderar así a sus alumnos para que se conviertan en agentes de cambio social y vayan a contribuir en la construcción de una sociedad más justa y más equitativa. De eso se trata con este paradigma crítico social que actualmente también se está trabajando con este enfoque humanista. Si desde esta corriente podemos verlo. También este paradigma ecológico contextual, que, es, que básicamente se basa en la idea de que el aprendizaje ocurre en los contextos específicos y está influenciado por factores ambientales, culturales y sociales. La corriente pues va a reconocer la interacción entre el proceso dinámico entre el individuo y su entorno y también hace mucho énfasis sobre la importancia de tener en cuenta estos factores al diseñar experiencias de aprendizaje significativo, donde los docentes van a adoptar este enfoque para buscar crear ambientes de aprendizaje inclusivos, receptivos, que más que todo que reconozcan y valoren la diversidad cultural y promuevan el desarrollo integral de los alumnos, ¿sí? En ese sentido, las teorías nos invitan a reflexionar, a diseñar experiencias de aprendizaje significativo que promuevan el desarrollo integral de quienes, de nuestros alumnos, ¿sí? Entonces, para que preparen y enfrenten los desafíos de este mundo actual. Formarlos para la vida, como el eslogan que se maneja en este diseño curricular 2022. Integrar pues estas teorías desde la nueva práctica pedagógica que podemos contribuir a la creación de entornos educativos inclusivos, equitativos y transformadores. ¿Algún comentario, maestras, maestros? ¿Algún aporte? Ok,
Muy bien, maestra. Sí, gracias. Nada más que acá, tomemos en cuenta desde la postura social, desde la sociología de la educación. Durkheim menciona que nosotros somos reproductores de un sistema, ¿sí? Ya que pues nos presentan un currículum, un plan y programa y lo estamos reproduciendo. Entonces, somos los ejecutores de ese sistema para formar a ciudadanos con ciertas características. Lo menciona Durkheim. Pablo Freire, desde su pedagogía de la autonomía, cuando él habla sobre las cartas de quién quiere ser maestro, nos da a conocer que nosotros pasamos por un proceso de ciclo, donde en este momento, lo vamos a poner como ejemplo, su servidor es el opresor y ustedes los oprimidos. Pero ese ciclo se regresa con los alumnos. Ustedes cuando están frente a sus niños, sus niñas, sus adolescentes, sus jóvenes, son los opresores y sus alumnos son los oprimidos. Entonces, ¿qué nos dice Pablo Freire en ese sentido? Que debemos de hacer esta ruptura, ¿sí? De abrir este campo donde posibilite, más que todo, a formar a ciudadanos. mm, Dejemos de estos tres conceptos que muchas veces se trabajan desde los planes y programas, críticos, analíticos y reflexivos, ¿sí? Vayámonos donde el alumno pueda hacer, que se pueda autorregular, ¿sí? Que desde la mirada filosófica rompa con esta parte cotidiana, ¿no? Que vea la realidad, que se cuestione. Vamos a poner un ejemplo, las redes sociales. Muchos de nosotros damos por cierto todo lo que ahí se va, cuando sabemos de antemano que hay que cuestionarnos eso. Actualmente, desde el pensamiento crítico, Edgar Morin, cuando nos habla sobre el pensamiento complejo, nos dice que nosotros debemos de tomar en cuenta pues todos estos apartados del conocimiento del alumno, que también se le conoce, que Bourdieu habla sobre el capital cultural, social que tiene el alumno y que éste va a influir en la adquisición del conocimiento. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que empezar a hablar de estas teorías contemporáneas en la educación, de revisarlas, de analizarlas, como bien se mencionaba, ¿no? De este currículo, cuáles son las actividades que realmente pudiesen ser y que están establecidas en el currículo oculto, o como nos jugaron nuestra mente, nuestro quehacer docente, cuando nos dicen desde este diseño curricular y el anterior que hay una autonomía curricular. Cuando sabemos que pues hay un catálogo y eso nos está indicando qué es lo que vamos a enseñar, independientemente que nosotros escojamos cuál, pero hay un catálogo. Entonces, por eso, desde la postura sociológica, nos menciona que somos reproductores de este sistema. Entonces, y que es ahí donde nosotros necesitamos, pues, atender, pues, todo este proceso de cambio, de transformación, ¿sí? Entonces, las teorías contemporáneas nos llevan, más que todo, a revisar, que son pieza clave, por supuesto, para poder entender por qué es importante incorporar las tecnologías, por ejemplo, de la información y la comunicación dentro del proceso educativo, ¿sí? Y por qué es imprescindible de ellas para poder comprender esta relación. Entonces, las teorías académicas, como también se les conoce, se caracterizan por concebir al alumno como un ser pasivo que recibe información, ¿sí? Y posteriormente donde el docente expone, es decir, una educación bancaria, ¿sí? Desde acuñado por Paulo Freire, ¿sí? Al referir que este acto únicamente está relacionado
con la comprensión de la información. Ahora bien, desde las tendencias que marcan las corrientes académicas, tanto tradicionales como generalistas, las tradicionales van a pretender hacer una transmisión de los contenidos clásicos, ¿sí? Independientemente de la cultura y las estructuras sociales actuales. Las generacionales buscan la formación preocupada por el espíritu crítico, la capacidad de adaptación, de amplitud, de espíritu, considerando pues, los puntos de vista en la enseñanza-aprendizaje. Entonces, debido al anterior, vamos a ver que el conductismo, aunque nosotros queramos decir, no, pues ya no está, todavía prevalece maestros y maestras en las aulas, ¿sí? Pero no de manera pura, por supuesto, ¿no? Eso es una realidad, pero sí todavía marca ciertos matices de incorporar, ¿sí? Incorporarla a nuestro quehacer docente. Entonces, acá se pretende poder incorporar ya el constructivismo, otros enfoques, donde nosotros podamos ver los procesos de enseñanza-aprendizaje y la necesidad de poder identificar al alumno como un ser único y también verle, ¿sí? Como un ser en el cual se tiene que atender desde la edad cronológica y cognitiva. Rousseau ya bien lo menciona, ¿no? En ese sentido de que debemos de trabajar con el alumno desde su formación, pero tomando en cuenta que es un niño, no un adulto. Desde ahí tenemos que ver este enfoque de recepción de la información y promover más que todo la comunicación. Se habla mucho actualmente sobre las tecnologías, ¿sí? Esta relación de la información que proviene, pues lógicamente, de todas estas redes en las cuales se establece y se vinculan y los elementos en los cuales está, ¿no? Como el caso del emisor, el receptor y los datos, ¿sí? De esta manera se basan en el contenido visual, auditivo, ¿sí? Y actualmente táctil. ¿Sí? Entonces, estos recursos interactivos que permiten tener una práctica dentro de la teoría de la formación virtual, ¿sí? Pero uno de estos riesgos de estas teorías es el utilizar la información, pero no ponerla en práctica o comunicarnos con ella, ¿no? Ya bien lo pasamos cuando fue la pandemia, ¿sí? Sabíamos de antemano de esta brecha educativa que estaba en nuestro país y de salud también, pero se conoció, se remarcó más en esos momentos. Ahorita, por ejemplo, pues ya nadie habla de esa situación, ¿no? Porque bueno, pues ¿qué hicieron? Pues cambiarnos un modelo educativo, ¿sí? Que nos llevará a esta nueva currícula y esta parte de la escuela mexicana. Entonces, aquí uno de los riesgos que se tiene dentro de las teorías de utilizar la información que no se pone en práctica, ¿no? Y que en realidad se debe de hacer. Entonces, la información y la comunicación son parte importante del aprendizaje, pero no los únicos, ¿sí? Eso es una realidad. Entonces, el aprendizaje desde la transmisión de la información, desde una visión que se ha generado para evitar que los docentes pues sigan transmitiendo únicamente desde la postura tradicional. Entonces, ahorita se crean ambientes de aprendizajes idóneos para apoyar el aprendiz, que en este caso es nuestro educando, y la transmisión de la información. En este eje de la sociedad, las teorías sociocognitivas están relacionadas, vinculadas a la cultura, la parte social, a la construcción del conocimiento en el sujeto, de acuerdo con el desenvolvimiento que se tenga dentro de la sociedad. De esta manera, sus aportaciones van en ese sentido que la educación no podemos hacerla homogénea, pues lógicamente sabemos desde las diferentes
posturas de los constructos que aprendemos y desarrollamos nuestras actividades de diferente manera. En ese sentido, nos damos cuenta de una pedagogía cooperativa, donde todas las interacciones posibles, ¿sí?, entre los educandos se direccionan a la estrategia de trabajo colaborativo, ¿sí? Una propuesta que va a permitir o que ayuda a compartir diferentes perspectivas, ¿sí?, desde el conocimiento del estudiante. Estas teorías psicocognitivas nos llevan a ver los procesos de aprendizaje de manera interna y considerar los conceptos de reflexión, de análisis, de solución, de problemas e incluso de la comprensión de cómo un producto de la socialización se lleva al conocimiento, ¿sí? Entonces, las teorías educativas van a encontrar dentro de las investigaciones sociales a revisar la interacción entre los individuos dentro del acto de aprender, denominado conflicto sociocognitivo, que prácticamente es la práctica de grupo, ¿sí? Y la importancia de la confrontación entre las representaciones que permitan, más que todo, las actividades y que conduzcan a la información. Entonces, el educando, nuestro alumno, se va a ubicar como el sujeto, como responsable también de su aprendizaje, utilizando sus propios recursos cognitivos, y el docente va a cambiar ese rol de convertirse en un facilitador de su aprendizaje, buscando propiciar los retos educativos que impliquen la búsqueda constante de la información por parte del educando. Entonces, cerrando este apartado, podríamos decir que las teorías cognitivas se van a basar en reconocer lo que ocurre dentro de la manera orgánica dentro del cerebro de nuestro estudiante, de quien aprende, porque sus bases se encuentran en la neurofisiología, ¿sí?, en lo que es la psicología de la Gestalt, ¿sí?, donde pretende más que todo construir un conocimiento sobre lo que ocurre dentro de nuestro organismo, ¿no?, de la cabeza como tal. Entonces, dentro de las actividades motrices, de percepción, de memorización, de comprensión, de razonamiento, es ahí donde se tiene que trabajar. Ok, les escuchamos, maestras, maestros, por favor. Sí, sí, maestra, buenas noches. Quería participar, maestra, perdón. ¿Alguien quiere participar? ¿No? Podríamos decir entonces que es importante retomar las aportaciones del contexto social del sujeto, ya que los estímulos que existen en su alrededor, en su contexto, impactan de manera positiva o negativa, dependiendo, ¿no?, desde el proceso de aprendizaje. De esta manera, las aportaciones que se han hecho de Bandura desde el aprendizaje social y de Brunner con el aprendizaje por descubrimiento, la teoría genética de Jean Piaget y la teoría sociocultural de Vygotsky tienen gran cabida en estos tiempos de cambios socioculturales, ¿sí? Pues por medio de esta situación, actualmente se reconoce la atención
de los cambios en la educación y que, bueno, lógicamente son una necesidad de atender y reconocer cuáles son estos cambios necesarios en la educación para crear, más que todo, espacios y ambientes propicios para el alumno. Los ejes y las teorías son tendencias en las cuales se dan con los tiempos y con los cuestionamientos a partir de los procesos positivos en los cuales se establece. Entonces, acá en este sentido, pues se requiere que nosotros podamos pues, hacer esta revisión de las diferentes teorías, de los enfoques que nos ayuden pues, a revisar más que todo los paradigmas. Hablábamos hace unos instantes de las teorías contemporáneas del aprendizaje, del paradigma del constructivismo, también desde el paradigma crítico social, del paradigma ecológico contextual y más que todo de las teorías que nos invitan a reflexionar sobre cómo diseñar experiencias de aprendizaje en nuestros alumnos de manera significativa para promover, ¿sí?, el desarrollo integral de los alumnos, ¿no? Lógicamente, enfrentando pues estos desafíos que actualmente estamos vinculados en este mundo actual, ¿no? Que sabemos que estamos de la comunicación, ¿sí? De la globalización, y que es ahí donde nosotros necesitamos, pues, lógicamente atender desde este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Algún comentario, maestras, maestros? No nos podemos olvidar, maestras y maestros, pues de las teorías, sí, efectivamente, de este proceso en el cual nosotros estamos revisando, que sean actuales, pero también es necesario que nosotros, como partícipes de un proceso educativo, veamos los modelos, ¿sí?, y las estrategias que en determinado momento nosotros podemos trabajar, ¿no? Hablamos de estrategias de enseñanza, que son procedimientos empleados que nosotros como docentes utilizamos, ¿sí?, para el aprendizaje de nuestro alumno, incluyendo las operaciones tanto físicas como mentales. Lógicamente, para poder facilitar esta confrontación del sujeto, de nuestro alumno, que va a aprender bajo el objeto, que sería el conocimiento, que sería el contenido que estamos abordando. Entonces, a partir de esto, vamos a irnos a esta conceptualización también de las estrategias de aprendizaje, procedimientos mentales que utiliza el estudiante y como una secuencia de operaciones cognitivas y procedimientos que el estudiante desarrolla para poder procesar la información y poderla aprender de manera significativa. Ok. ¿Algún aporte, maestras, maestros? Hola, maestra, buenas noches.
Mi amable maestra, gracias por su aporte. Pues la sesión, esta charla pedagógica que estamos teniendo, pues nada más que nos lleva a, pues a considerar, a reflexionar nuestro quehacer docente, como bien mencionaba la maestra, ¿no? Que estas posturas, estos paradigmas, estas teorías, estos enfoques, ya están. Lo único que tienen es poderlas reconocer y poder relacionarlas en nuestro contexto e irlas trabajando, ajustándolas donde nosotros estamos laborando. Esa es una realidad. Y es por ello que se requiere que nosotros, pues bueno, podamos acceder a los documentos y empezar a trabajar en las actividades. Pues un gusto, maestras y maestros, estarles acompañando nuevamente en su formación. Gracias por entrar en la sesión. Les vemos la próxima clase, que será la siguiente semana. Cualquier cosa, pues quedamos en el grupo de... Sí, el 20 de septiembre, maestro.